Mis hermanastros me arrastran a la piscina cuando no sé nadar, y mi madre se ríe de la broma, pero ahora su vida no es tan graciosa cuando le muestro el vídeo a todos durante su premiación como la madre del año. Para dar contexto, todo el mundo que me conoce sabe con certeza que me da mucho pavor todo lo relacionado con el agua. No es tan grave como hidrofobia ni nada, pero me da mucho miedo acercarme a cuerpos de agua. Así que no soy fan de las playas, ni de las piscinas, ni de lo que sea. Como adulta, lo más que puedo hacer es quedarme de pie o descansar a una distancia segura del agua. Pero sí, me gusta tener cuidado en esas zonas. No creo que sea un miedo irracional ni nada por el estilo, creo que es totalmente válido. Tuve una experiencia muy mala durante una clase de natación cuando era niña. Y después de eso, dejé de tomar clases de natación. Y bueno, así fue más o menos como nació este miedo. La mayoría lo sabe. Mi madre desde luego lo sabe y estoy bastante segura de que sus hijastros también. Mi papá falleció de un infarto cuando yo tenía 9, y de eso han pasado 8 años. Obviamente lo extraño, y al principio, mi mamá también lo extrañaba. Ya de eso no estoy tan segura. Desde hace un par de años está con otra persona y parece lo bastante feliz. Aunque no estoy segura de estar muy contenta con esa relación. Y no es porque quiera que mi mamá siga de luto por mi padre, ella merece continuar con su vida. Pero me habría encantado que siguiera adelante con alguien mejor. Mi padrastro y sus hijos son una pesadilla. Este hombre, llamémoslo Steve, tiene 2 hijos de un matrimonio anterior. Ambos son más o menos de mi edad. Llamémoslos Maddie y Jeff. Así que llevan casi 4 años siendo parte de la vida de mi mamá. Al principio eran lo bastante tolerables, pero con el tiempo sentí que habían empezado a apoderarse de toda su vida, y ella se lo permitía. Casi no me hablaba, y cuando lo hacía, siempre era sobre ellos. Sentí que casi no tenía tiempo a solas con mi madre. Y luego, hace 2 años, se mudaron con nosotras porque nuestra casa era mucho más grande. Y de repente sentí que todo lo que solía pertenecer a mi papá, todo lo que le era querido a mi papá, fue guardado fuera de la vista. Y cuando le pregunté a mi mamá al respecto, me dijo que solo quería hacer que su nuevo novio se sintiera un poco cómodo y que yo tenía que ser amable con eso porque, bueno, estaba intentando seguir adelante y todo eso, y yo no quería estropearlo. Hice todo lo posible por llevarme bien con Steve, Maddie y Jeff, pero para ser honesta con ustedes, nunca parecieron quererme mucho. Casi no me hablaban, nunca correspondieron mis intentos de ser amable. Y cuando hablaba con mi mamá sobre eso, siempre pensaba que yo estaba paranoica, pero no creo que fuera el caso. De todos modos, se mudaron y yo más o menos hice las paces con ello porque no había mucho que pudiera hacer. Intenté hacer mi vida sin preocuparme mucho por ellos, ya que éramos como personas compartiendo una casa y nada más. Y en cuanto a mi relación con mi madre, intenté mantenerla intacta, pero solo iba a peor. Así que, en los últimos años, honestamente diría que he pasado más tiempo hablando con mis amigos y mis abuelos y otros miembros de mi familia que con mi propia madre, que vive en la misma casa que yo. Es un poco triste, pero, bueno, no había nada que pudiera hacer. Como dije, no es que no lo intentara, pero estaba demasiado ocupada con su nueva familia, y yo podía ver muy claramente que mi importancia en su vida ya no era mucha prioridad para ella. Y luego se casó el año pasado. Así que ahora son parte de la familia propiamente, con papeles y todo. Y tengo sentimientos encontrados al respecto, porque podría ser mi imaginación, pero no creo que lo sea, porque creo que los 3 se han vuelto un poco más mordaces y desagradables conmigo desde la boda, porque ahora se sienten lo bastante cómodos o algo así. No sé, supongo que es el hecho de que mi mamá ya no puede simplemente romper con él ni nada. Aunque eso nunca estuvo sobre la mesa, siendo justa conmigo, porque, juzgando por lo importante que es su nueva familia para ella, no creo que hubiera roto por mi bien ni siquiera antes de casarse. Pero en fin, ahora que están propiamente casados y todo, siento que se toman ciertas libertades que no se tomaban antes. Como, por ejemplo, Maddie antes no agarraba mis cosas sin ni siquiera avisarme. De hecho, ni siquiera entraba a mi cuarto. Pero ahora lo hace todo el tiempo, y ni siquiera se molesta en avisarme de que está tomando prestado, entre comillas, algo mío, ya sean mis libros o mi maquillaje o mi ropa o lo que sea. Le he dicho varias veces que no me parece bien. E incluso le he dicho que no aprecio que tome mis cosas en absoluto, porque no soy del tipo de persona a la que le gusta compartir maquillaje. Ella es un poco más grande que yo, así que también me estira la ropa. Pero no parece importarle, lo sigue haciendo, y es muy evidente que mi enojo no le intimida. Es lo mismo con Jeff también, aunque no con mis cosas, sino con mi comida. A ver, por lo de la condición cardíaca de mi papá, tomé la decisión de volverme vegetariana un par de años después de su fallecimiento, y recientemente me hice vegana. Así que me gusta tener snacks e ingredientes veganos por la casa, porque quiero poder prepararme cosas cuando tenga hambre, y para no tener que pasar todo el tiempo cocinando cuando tengo que hacer algo para mí. Sin embargo, últimamente Jeff ha empezado a meterse en mi alijo de snacks,
y nunca se molesta en reembolsarme por ello, o siquiera reemplazarlos. Ni siquiera parece importarle que esté comiéndose mis snacks, y que yo sea la que termina teniendo que gastar más de mi dinero de bolsillo porque él es quien se acaba mis snacks. Es ridículo y es irritante. Y me he quejado con mi mamá al respecto, pero ella siempre solo está de acuerdo con lo que dice Steve. Y Steve piensa que estoy siendo demasiado problemática y que estos no son problemas de verdad. Así que mi mamá está de acuerdo con él y es muy molesto. Básicamente, las cosas han estado bastante mal para mí en esta casa los últimos meses, y me ha estado afectando. Y hace unos días, creo que tuve un incidente que fue prácticamente el último clavo en el ataúd. Y por supuesto, ¿quién más iba a ser responsable sino Maddie y Jeff? Básicamente, era un día bastante caluroso. Así que ellos estaban nadando en la piscina, y mi madre había insistido en que yo me sentara en las tumbonas con ella, porque, aparentemente, no habíamos pasado suficiente tiempo juntas, y tenía razón en eso. Así que decidí salir y leer mi libro allí. Estaba simplemente relajándome. Pero entonces, de repente, Maddie y Jeff me agarraron de las piernas y me arrastraron a la piscina. Y fue bastante malo porque mi silla estaba a una pequeña distancia de la piscina. Así que eso significó que no solo me arrastraron a la piscina, sino que me caí de mi tumbona bastante feo. Y luego me arrastraron por el concreto caliente un tramo antes de caer sin ceremonias a la piscina. Por supuesto, entonces yo no sabía nadar y me habían arrastrado a la parte profunda. Así que estaba forcejeando y moviendo mis brazos, y como me tomaron por sorpresa, ni siquiera sabía qué estaba pasando durante los primeros segundos. Hablando honestamente, no quiero sobreactuar ni nada, pero estoy bastante segura de que podría haber salido seriamente herida o incluso peor. Y el hecho de que no me pasara nada fue en realidad suerte. Y para cuando recuperé el juicio y logré salir del agua, estaba furiosa porque esto simplemente no era una broma para hacer. Lo loco es que ellos no creían que hubieran hecho nada malo. Aunque yo había estado luchando en el agua y realmente pensé que me iba a ahogar o algo porque me costaba respirar, me estaba mareando y todo. Pero todos se reían, incluida mi madre. Y parecía que esto era un plan y que todos estaban metidos en él. Y pensaban que habían hecho algo realmente gracioso. Estaban literalmente doblados de risa y todo mientras yo estaba chorreando y temblando de miedo, aunque afuera hacía bastante calor. Así que ya se hacen la idea. En fin, justo después de que pasó, estaba furiosa. Así que armé una gran pelea con ellos y les dije que estaba harta de este tipo de trato, que no podían simplemente empujarme, esperar salirse con la suya, y que yo me iba a defender. Les dije que quería que me pidieran disculpas, lo cual creo que era lo mínimo. Creo que no era nada raro lo que pedía, ellos estaban riendo, pero yo no, así que no era una broma para mí también. Lo peor vino de mi madre, porque empezó a defender a Maddie y a Jeff, diciendo que solo estaban bromeando y que habían planeado una pequeña broma para pasar el rato. Me dijo que se suponía que era todo con buen humor, aunque yo no lo encontré así en absoluto porque yo pude haber resultado seriamente herida, como dije. Y ni siquiera les importó mi vida. Me dijo que yo estaba sobreactuando, que estaba haciendo de un grano de arena una montaña de absolutamente nada. Y empezó a molestarse conmigo, diciendo que necesitaba aflojar un poco y que Steve tenía razón, realmente yo era demasiado rígida. A mí no me importaba lo que pensara Steve, me importaba lo que pensaba mi madre. Empecé a discutir con ella y la pelea se puso bastante mala. Y después de eso, no hablamos por un par de días. Pero fue bueno para mí porque tuve la oportunidad de planear lo que iba a hacer después. Ya que había tenido suficiente, no iba a soportar esto más. Así que decidí hacer mi siguiente movimiento el Día de la Madre, porque mis hermanastros habían planeado una especie de cosita para la noche del Día de la Madre, ya que era la primera vez que iban a pasar el día con su madrastra. Así que querían hacerlo especial. Invitaron a un montón de gente, incluidas las amigas de mi mamá y algunos miembros de nuestra familia, algunos miembros de su familia por el lado de su padre, y con eso se armó toda la fiesta. No nos hablábamos, pero sí vinieron a mi cuarto a preguntar si quería contribuir con algo para el regalo que le estaban comprando a mi mamá. Y dije que no porque tenía otra cosa en mente. No hicieron preguntas, lo dejaron así. El hecho de que no les agradara mucho jugó a mi favor, me dio la oportunidad de hacer todo sin que me hicieran demasiadas preguntas. Al menos una vez eso sirvió para algo. En fin, llegó el día y decidí hacer lo que había planeado y salió exactamente como esperaba. Con bastante suerte, en la mañana del Día de la Madre, le pedí disculpas a mi mamá. Le dije que tenía razón, que realmente necesito relajarme un poquito y aprender a divertirme un poco, y que para compensarla por no hablar con ella y ser una mocosa por todo durante los últimos días, había decidido hacerle un vídeo tributo. Sí, ella cayó en esta trampa. Pensé que iba a tener alguna sospecha o algo, pero no. Se sorprendió un poco, pero pareció estar lo bastante contenta con mi explicación. Y así, por la tarde, después de que terminó de desenvolver y ponerse como loca de felicidad con el regalo que Steve, Jeff y Maddie habían planeado para ella, fue mi turno.
No estaba muy segura de cómo iba a superar un bolso de lujo, que es lo que le dieron, pero superé mis expectativas. Por suerte tenemos cámaras en la casa, que graban varios días antes de borrar los días viejos para dar lugar a los nuevos. Y ninguno en la casa pensó en borrar eso, porque no creían que era algo malo o porque no se les ocurrió. Eso fue lo que puse en lugar del vídeo tributo que ella estaba esperando. Bueno, en cierta forma fue un tributo a lo mala madre que es. El vídeo no tenía introducción, comenzaba directamente con el vídeo, al que había podido mejorarle un poco el audio. Así que sus caras se transformaron en el momento en que mi madre puso el vídeo. Mi madre intentó quitarlo, diciendo que era una broma mía, pero las personas comenzaron a decir que lo ponga, porque comenzaba justo en la parte en la que me arrastraban, y se veía feo. Cuando finalmente vieron el resto del vídeo, todo lo que me había pasado y cómo se reían, las personas quedaron todavía más asqueadas. No solo por la broma en sí, sino por el hecho de que mi madre, en lugar de ayudarme y mostrar alguna preocupación por mí, en realidad se estaba riendo como chica de secundaria, y siendo parte de los bravucones. Después de que el vídeo terminó de reproducirse, mi madre, mi padrastro y mis hermanastros no estaban para decir nada. Pero yo sí tenía algo para decir, prácticamente todo lo que había estado pensando por tanto tiempo. No suelo ser una persona muy confrontativa. No suelo ir por la calle gritando a medio mundo porque alguien se pasó un semáforo rojo o lo que sea, pero ese día era diferente. Sin importar que tan mal se pusieran las cosas, nunca hablé realmente de esto con nadie fuera de mi familia inmediata, como mis abuelos o mis mejores amigas. Y la mayoría de las veces también mantenía mis desahogos con ellos muy vagos, y no entraba en lo específico. Hasta ahora habían sido cosas manejables, pero este intento de ahogarme en la piscina no parecía algo que simplemente podía barrer debajo de la alfombra. Tampoco soy de las personas que sacan sus trapos sucios delante de otras, pero aquí estaba, lista para hacerlo porque hasta yo había llegado a mi límite. Le dije a mi madre que era una pésima mujer y madre, porque lo único que pensaba era mantener contento a su hombre, y por carácter transitivo a sus hijastros, ya que no servía para mucho más que eso. Su cerebro había sido reemplazado por su vulva, y no podía ver que torturar a su hija para mantener contento a su macho, le estaba otorgando el premio a la peor madre. Por eso pedí un aplauso para la peor madre del año, y comencé a aplaudir sola. Creo que alguien más se unió, pero aún tenía que decir algunas cosas más y no le di tiempo a las personas a reaccionar. Les pregunté qué pasaría si arrojara una araña de juguete gigante a la cama de Jeff mientras duerme, sabiendo que tiene una gran fobia. O si a Maddie le diera de comer camarones, a lo cual es alérgica. Y para Steve tenía la mejor parte. Pregunté qué sucedería si le conseguía una mujer y madre de verdad, no una arrastrada que hace todo por él. Seguramente, ese desperdicio de ser humano no podría comportarse como lo hace en esta casa. He de decir que tuve mucho tiempo para pensar estas cosas, no fue algo improvisado y hasta pasé la noche anterior pensando qué decir palabra por palabra. Y una vez que terminé, volví a mi cuarto. Para ser honesta, no tenía realmente un plan para lo que iba a hacer después. Pero en cuanto estuve dentro de mi cuarto, supe qué hacer. Así que empecé a empacar de inmediato, poniendo todas mis cosas importantes en mi bolso, sin simplemente preocuparme por lo que pasaba abajo. Para cuando volví a bajar, sabía que las cosas estarían mal con mi mamá y el resto de energúmenos, pero ya no me importaba. Para ser muy honesta, mis abuelos aún estaban allí. Mis abuelos, me refiero a mis abuelos maternos. Mis abuelos paternos desgraciadamente fallecieron a los pocos años del fallecimiento de mi papá. Así que sí, los padres de mi mamá seguían allí y estaban furiosos. De hecho, incluso eso es quedarse corta. Estaban extremadamente descontentos con la manera en que me habían tratado. Y mi mamá intentó hacer ver que yo estaba sobreactuando, discutiendo con ellos mientras yo volvía a bajar. Para mi madre estaba exagerando todo para que pareciera que yo era la víctima. Pero mis abuelos no estaban en la tarea de escuchar las excusas débiles que no podía competir con un vídeo. Ya me habían oído quejarme de mi mamá y de la manera en que me trataba de vez en cuando, antes de esto. Así que sabían exactamente a quién creer. Y una vez que estuve abajo con mis bolsos y todo, mis abuelos me dijeron que era hora de que me fuera con ellos, porque vivir en el hotel de alojamiento de mi madre con guardería para los hijos de su amante, mientras ellos hacen cosas, no era el mejor sitio para mí. Steve, Maddie y Jeff intentaron hablarles, pero ni siquiera notaron su presencia. O sea, mis abuelos literalmente fingían que ellos ni siquiera existían, y mucho menos hablarles o discutir con ellos o cualquier cosa. Antes de irme, le dije a mi madre que yo también podía armar una pequeña broma para pasar el rato, y que era todo con buen humor. También le pregunté por qué no reía, no siempre las bromas tienen que ser a otra persona y hay que reírse de las bromas a uno mismo. Pero sí, en fin, eso fue lo que pasó. Y desde entonces, he estado quedándome con mis abuelos, y ahora soy mucho más feliz aquí. Siento como si me hubieran quitado un enorme peso de encima, porque mis abuelos son mucho más amables conmigo. Para ser honesta,
Ni siquiera sé por qué no vine aquí antes, me habría ahorrado muchos problemas. Pero supongo que en alguna parte, muy en el fondo, yo estaba esperando que mi madre cambiara, que me viera y que volviéramos a ser amigas. Pero claramente eso no iba a pasar. Ahora mi madre sigue mandándome mensajes de texto, intentando llamarme, enviándome correos electrónicos porque quiere que les diga a mis abuelos que exageré todo un poquito. Y que incluso en el vídeo que yo había puesto, las cosas no eran realmente tan malas, que a mí me había parecido gracioso y que edité las imágenes para sacar la parte donde me reía. No deja de decirme que no quiere perderme y que ni siquiera realmente se había dado cuenta de que yo estaba pasando por tanto. Pensó que yo estaba bien porque nunca me quejaba tanto. Pero eso no es verdad, me quejé unas cuantas veces con ella y simplemente lo desestimó, para que su hombre no se enojara con ella y no le diera su terrón de azúcar. No voy a seguir intentando hacer el papel de niña buena o lo que sea. Ni siquiera sé por qué le molesta tanto que yo me haya ido, si ella ganó completamente con esto. Ya no está la hija de su ex esposo, y por tanto ya no hay peligro de que su nuevo esposo se enoje, y no le dé lo que necesita. No quería reconocerme como parte de su familia porque yo no encajaba con Steve, Maddie y Jeff. Y para ella, todo se trataba de ellos. Ahora, puede disculparse todo lo que quiera, pero eso no va a cambiar lo que ha pasado. Y creo que me he ganado el derecho de mantenerme alejada de ella por un ratito, tal vez 100 años. Actualización 1. Me he estado quedando con mis abuelos por casi un mes, y mi salud mental nunca ha estado mejor. No me arrepiento de lo que hice en el Día de la Madre para eso que llamó madre. No me arrepiento de haberla avergonzado a pesar de que algunos comentarios dijeron que era mi mamá, que me dio la vida, que le debía eso al menos. Es una locura que piensen que le debo algo luego de las cosas que hizo. Puede haber sido una buena madre para mí antes, pero este último tiempo parece más mi enemiga. Este último mes he hecho mucha introspección. Pensé mucho en todo por lo que me habían hecho pasar. Y he decidido que no me arrepiento de las cosas que hice o dije. Hay que ser realistas aquí, ella se ha ganado con fuerzas un premio como la peor madre del año. No sé qué esperaba recibir como regalo realmente, ¿una taza que diga te quiero mamá? Después de todo lo que ha pasado en los últimos meses, no creo que sería justo para mí misma simplemente volver con ella y fingir que todo está bien ahora, solo porque ella lo dijo o lo que sea. Los primeros días, se esforzó mucho por recuperarme. No dejaba de intentar llamarme y parecía como si de verdad estuviera arrepentida de todo. Pero cuando dejé muy claro que me iba a tomar mi propio maldito tiempo, empezó a molestarse conmigo. Y entonces se volvió todo sobre cómo yo la había humillado, como a mí no me importaba ella ni su reputación y básicamente todo sobre ella y cómo todo esto la afectaba. Es decir, volvió a las bases. Así es como me ha tratado, y como probablemente me hubiera tratado si yo volvía a la casa. Pero nos hemos ahorrado eso, al ella sacar su verdadero costado por mensajes. Quiero dejar algo en claro, incluso ahora, lo que es más importante para ella es cómo la van a percibir otras personas. Probablemente, su hombre esté enojado por la vergüenza sufrida y ella no esté recibiendo cariñito. Mejor, doble venganza para mi madre entonces. Obviamente, en las últimas semanas, mi madre no me ha hablado en absoluto. Y cada vez que Maddie y Jeff pasan junto a mí en la escuela, fingen que no me ven. Creo que no podría haber salido todo esto mejor. Creo que cuando planeaba esto, nunca había imaginado un resultado tan bueno como este. Prácticamente, todo el mundo sabe ahora qué ha pasado conmigo y con mi madre, créeme, todos se han enterado de su pequeña bromita. Mejor así, eso me evita tener que contar una y otra vez la misma historia. Parte de eso es tener buenos amigos que están ahí para mí, que me han apoyado y han hecho algunas cositas. Por ejemplo, publicar el vídeo en redes sociales y etiquetar a todas las personas de la casa. Creo que esa es otra razón por la que mi madre no quiere hablar conmigo, porque le costé muchas amigas. En fin, ahora estoy feliz con mis abuelos. Ellos han dejado muy claro que no van a tener nada que ver con mi mamá a menos que ella se disculpe. Y eso va para el resto de la familia también. Así que, básicamente, toda la familia se ha puesto detrás de mí, mirando con cara mala a mi madre por esto. Edición, sí he presentado una denuncia con el vídeo en la policía. Pero creí que no valía la pena escribir sobre eso, porque han dicho que no era suficiente como para considerarlo un crimen serio. Solo abrirían un expediente y eso sería todo. Prefería ahorrarles la indignación a todos ustedes, como yo lo he estado, pero han preguntado tanto que aquí está. Ahora pueden indignarse como yo. Actualización 2. No ha habido cambios mayores en la situación aparte de uno. Tuve una pelea bastante grande en la cafetería con Maddie hace un par de días. Estaba contenta con que no nos habláramos, era un buen arreglo para mí. Pero si ella quería buscar pelea, entonces eso era lo que le iba a dar. Nunca hemos sido familia, así que no es como si estuviera peleando con mi hermana. Tampoco entiendo mucho su enojo, más allá de la vergüenza del vídeo. Pensaría que ella,
su hermano y su padre Steve serían las personas más felices ahora que ya no soy parte de esa casa. Pero en fin, yo estaba en lo mío. Estaba sentada con mis amigas y demás, y ella y un grupo de sus amigas fueron caminando junto a nosotras y alzó la nariz en el aire, puso una cara muy desagradable y me llamó algo como una pequeña maloliente basura. Y de inmediato perdí la paciencia, porque puedo tolerar que me miren feo o lo que sea, pero no puede venir a mi mesa a decirme algo y esperar irse sin una marca. Así que me paré y le solté la bandeja de la comida en la cara. No fue un golpe que te noquearía, pero le di en la nariz para que se le acomode un poco luego de su comentario, y también para que se le acomoden las ideas. Para entonces, Jeff también había aparecido, como suele hacerlo, para defender a su hermana. No fue de mucha ayuda, porque ella y yo estábamos discutiendo a los gritos, y también lo hacían mis amigas con las amigas de Maddie. También tenía mi bandeja en la mano todavía, así que Jeff no se metió. Pero tampoco nadie del grupo de Maddie, por temor a que también hubiera otro bandejazo. Al final, llamaron a nuestros padres, y mi madre vino en representación de ambas. Sin embargo, pedí que llamaran a uno de mis abuelos, porque no estaba viviendo con mi mamá, luego de que ella haya permitido el abuso. La escuela lo tomó seriamente y finalmente llegó mi abuelo. Fui castigada, por eso, con suspensión por 3 días de la escuela. Pero al menos mi abuelo no estaba enojado conmigo, dijo que me defendí bien, y que ahora Maddie se lo pensara 2 veces antes de venir a hacer sus chistes a mi mesa. Edición. Perdón haber dejado esta parte afuera, pero creo que el comportamiento de mi madre es tan predecible que no vale la pena decir lo que dijo o hizo cuando vino. Estaba obviamente del lado de Maddie y exigía que se me aplique un castigo por lo que hice. Le decía a la directora que yo había estado teniendo problemas de indisciplina el último tiempo, y que esto ya bordeaba lo psicótico. La suspensión no creo que haya sido por lo que dijo mi madre, golpear a otro alumno tiene esta consecuencia. Pero hasta ahora, ella tiene que mantener feliz a Steve. Actualización 3. Ha pasado un buen rato desde que publiqué algo, pero en un par de semanas voy a empezar la universidad, así que pensé que les pondría al día sobre lo que ha estado pasando. Primero que nada, durante los últimos meses he estado quedándome con mis abuelos, como todos ustedes ya saben. Pero hace unas semanas, mi madre y yo decidimos intentar la reconciliación, y ahora estamos en términos de hablarnos. Vamos a tomar el té, nos tomamos de la mano y damos paseos por el parque cerca de casa, dando pequeños saltos. La verdad somos felices y no puedo pensar un final más feliz para mi historia. Lo siento, tenía que hacerlo, porque estaba cansada de los comentarios de las personas diciendo que era mi madre, que me iba a arrepentir de esto, que necesitaba hacer las paces antes de que fuera muy tarde. ¿Pero qué sería tarde? Que ella me reemplace con mis hermanastros. Tal vez no han estado leyendo mi historia. Maddie y Jeff me enviaron un mensaje bastante desagradable sobre cómo su familia se estaba desmoronando por mi culpa. Porque ahora, desde que me fui, mi madre estaba miserable todo el tiempo y desquitaba su enojo con ellos. Y ella y Steve también estaban peleando mucho. Eso me hizo sentir un poco mejor porque, bueno, se lo merecen un poquito. También mencionaron que mi madre y Steve estaban recibiendo terapia de pareja. Pero luego de eso las actualizaciones se detuvieron. Más que nada porque los bloqueé. No sé si lo que cuentan es real o es algún tipo de trampa, pero no respondí ni quiero seguir recibiendo mensajes de ellos. Actualización 4. Desde que me fui de casa, mis abuelos han estado un poco más en contacto con mi madre. Lo cual no me molesta, porque es su hija. Tampoco es un contacto muy grande, solo alguna llamada y eso. Pero eso me ha mantenido actualizada de lo que estaba sucediendo en la casa de mi madre desde que me fui. Maddie estuvo en la universidad un año entero, pero luego dejó porque no era lo que quería hacer. Se ha estado quedando en casa, y se ha estado dedicando a subir vídeos en TikTok de bromas a otros familiares. Eso incluye a su hermano, a quien lo ha asustado con una araña, creo que debería cobrarle por esa idea, y a su padre y a mi madre. Bromas que he visto y son bastante malas. Además, otro canal de TikTok con bromas, que original. Por eso no llega ni a los 500 seguidores. El punto es que mi madre y Steve han estado en terapia de pareja por un largo tiempo, prácticamente desde que me fui de la casa. Y las bromas no han sido buenas para ellos. Tampoco Jeff está contento con su hermana, porque no puede ni entrar a su habitación sin esperar que ella le haya dejado una broma. Tiene que revisar a ver si hay cámaras ocultas y eso. Como resultado, le han pedido a Maddie que se mude de la casa, y ella ha preparado una gran broma final. O más bien, pequeñas bromas por toda la casa antes de irse. Cosas como poner talco en el secador del pelo y esas cosas. Pero también esconder las llaves y otras tonterías. Mi madre dijo que estuvieron casi una semana encontrando bromas por toda la casa. Jeff también tiene recuerdos de Vietnam, y revisa siempre su habitación en busca de algo que puede haber pasado por alto. Lo único que saben de ella es que vive con una amiga y trabaja en un cine, en la parte de venta de dulces. Edición.
su amiga la echó de la casa, según cuenta mi madre, y luego de intentar volver a la casa de ella, rentó un apartamento bastante malo. Ahora tiene otro canal, pero para quejarse de su padre y su madrastra. Misma popularidad. Actualización 5. Mi madre se está divorciando, o al menos está pasando por un periodo de separación. Anoche hablé con mis abuelos, y me han estado contando lo que ha estado pasando en su vida. Ya saben que mi madre estuvo durante mucho tiempo en terapia de pareja, lo cual no ha funcionado. Aunque hubo un acontecimiento que llevó a que Steve y Jeff se fueran de la casa y dejaran sola a mi madre. Un día estaba Jeff en el jardín, y fue picado por una araña. Esta araña era radioactiva y le dio superpoderes. Ahora Jeff pasa mucho tiempo por la noche salvando la ciudad del crimen organizado, y mi madre y Steve han tenido tanto sexo que su vida amorosa se ha vuelto aburrida. No, la araña no era ni venenosa, o al menos no lo suficiente como para que ahora estuvieran enterrando a Jeff. Mi madre lo sabía, no vivimos en una zona con arañas mutantes, no somos Australia. Así que en otras palabras, le dijo, aguántate, es una maldita araña peluda. Cosa que para Jeff no era así, era su archienemiga. Era como si alguien hubiera tenido un hijo con It el payaso o algo así. Por eso Jeff hacía un escándalo, al punto de llamar a su padre para que lo lleve al hospital. Porque, en palabras de Jeff, su final se acercaba. ¿No sabía que mi hermanastro era Edgar Allan Poe, ve cuervos también? Así que Steve lo llevó al hospital, donde le dijeron básicamente, no tiene nada, es solo una hinchazón. Pero a la vuelta, y con Jeff en estado de shock por su encuentro cercano con la muerte, tuvieron una discusión que hizo que Steve hiciera sus maletas y se fuera. Él está cuestionando la capacidad de mi madre de cuidar a Jeff, que es un niño pequeñito de 17 años al que le dan miedo las arañas. Así que mi madre está básicamente sola en la casa donde vivía. Le ha preguntado a mis abuelos sobre mí este último tiempo, pero ellos le han dicho que sabe lo que intenta, y que yo no soy su oso de peluche de emergencia para abrazar cuando se siente sola. Que no iban a ayudarle a reparar los puentes, y que ni siquiera se atreva a pedírselos. Obviamente, me lo han contado, pero han hecho bien en decirle eso, porque es lo que yo pienso. Más o menos algún insulto más, pero eso sería lo que hubiera dicho. No sé si la separación se volverá un divorcio, o si simplemente se están calmando luego de que Jeff se recupere. Edición: hay una pequeña diferencia entre arrojar a alguien al agua cuando no sabe nadar, y ser mordido por una araña que ni es venenosa. Creo que ni siquiera lo ha mordido, solo le ha rozado y se ha rascado o algo, hasta que se le puso colorado. No creo que sea lo mismo. De todas formas, cuando a mí me hicieron esa broma, no pedí ir al hospital y no estuve traumada por una semana. Y en perspectiva era un poco más grave, pero bueno, el Team Mamá hoy está trabajando horas extras. Actualización 6. Mi madre completó el divorcio hace mes y medio, y Steve tuvo el descaro de exigir la mitad de la casa de mi madre. Obviamente, no se la dieron, no era un bien matrimonial, y no importaba la cantidad de argumentos que diera. Sé que amaban esa casa porque era grande y tenía una piscina. Lo bueno de eso es que ha salido algo que desconocía, y es que la casa originalmente pertenecía a mi padre, que tras morir quedó para mi madre. Sin embargo, y porque mis abuelos paternos no están vivos, nadie me dijo que el 50% me corresponde. Lo cual ha sido descubierto a través del divorcio y gracias a Steve. Así que agradezco a Steve por su valiosa contribución. Ha sido lo mejor que ha hecho hasta ahora. Como ya había cumplido los 18 me correspondía mi mitad. Eso nos llevó a volver a hablar con mi madre, para arreglar la logística del asunto. Así que ahora estoy viviendo allí y mi madre se ha mudado. Estoy escribiendo desde la piscina, en un inflable con forma de hipopótamo. No, le he dicho que la vendiera y me entregara mi mitad. ¿Para qué quiero una casa con piscina, si odio el agua? Y no, no soy un gato. Intenta escribir todas estas publicaciones con las palmas de uno, cometiendo la mitad de errores que yo. Mi madre después de todo no necesitaba una casa tan grande, y ha decidido mudarse a un sitio con un mejor clima todo el año. Tras su separación y el divorcio, ha estado muy deprimida con todo. No es que lo haya hablado conmigo, nuestra comunicación se limitó a la casa solamente, esto lo ha hablado con mis abuelos. Ni siquiera tenía mucho interés en hablar con ella sobre la casa, pero quería coordinar su venta y que deposite mi parte cuando se vendiera. Que ella supiera que el 50% era mío y haberlo ocultado convenientemente, creo que no hace mucho por reparar nuestra relación. Jeff se ha mudado a la universidad por lo que sé, y Steve ha estado viviendo solo, aún no ha reparado su relación con su hija. Jeff está en una universidad que tiene como mascota una araña gigante. No, en realidad no sé cuál es la mascota, no lo he buscado. Pero eso sí sería malo. Es como si la mascota de mi universidad fuera una molécula de agua. No, es una ardilla por si se lo preguntan. Me da pena que mi madre